¿bien? Porque los pesos se toman, digamos, con el material sumergido y suspendido. Sí, eso lo entendía, pero como usted había Bien. dado en la tabla, la unidad figura como kilogramos, por eso era mi contra. Sí, son kilogramos, pero están referidos a la densidad del agua, que digamos que es 1. Entonces, ¿son kilogramos o son metros cúbicos? Perfecto, muchas gracias. Bien. Bueno, enseguida estamos comenzando. Tomamos unos minutitos para que terminen de ingresar los que faltan. ¿Alguna otra consulta pendiente? Pueden hacerlo ahora. Bueno, entonces vamos a iniciar. Hoy vamos a ver el tema de granulometría. Espérenme un segundo que vamos a grabar. Entonces les decía, vamos a iniciar. Hoy vamos a ver el tema de granulometría, entendiendo la granulometría como el análisis de la distribución por tamaño de las partículas que componen el agregado, ¿bien? O los agregados en general. Vamos a hacer un análisis granulométrico. Para hacer el análisis granulométrico, pues lo que vamos a hacer es tomar una muestra de agregado en estado seco, a la cual la vamos a hacer pasar sucesivamente por una serie de tamices de determinada abertura, digamos, que nos van a permitir separar las partículas por tamaño y determinar así su composición granulométrica. ¿Bien? En esto va a consistir entonces el análisis. ¿Qué es lo que son agregados para nuestro análisis? Todo material granular, o sea, los agregados en general son materiales granulares que forman parte de las mezclas. ¿De dónde provienen? Provienen de la erosión o la desintegración natural de las rocas, y también pueden provenir por trituración de las mismas. Es decir, el agregado puede ser tanto generado por arrastre y erosión de las rocas, o ya sea por explotación, digamos, en cantera y trituración de las mismas, ¿sí? Asimismo, podemos tener agregados de otras características, como son las escorias de los procesos de fabricación de materiales metálicos, u otros agregados, materiales que sean suficientemente duros como para que permitan obtener partículas de forma y tamaño estable, ¿sí? Vamos a admitir algunas más. Bien. A estos agregados entonces vamos a hacerle el análisis granulométrico. ¿Y de aquí qué podemos ver? Bueno, las gravas, que van a ser agregados gruesos, o las arenas, que conocemos como arenas normales. Esta designación en general se la damos a las partículas que tienen su canto redondeado, canto rodado, o sea, partículas que provienen de una erosión natural de las rocas, ¿sí? Ya sea tanto partículas gruesas como partículas más pequeñas, pero su característica va a ser que sus cantos, sus bordes van a estar redondeados, o lo que conocemos en general como canto rodado, ¿sí? En cambio, si el material se obtiene por trituración de las rocas, vamos a tener gravas partidas o arenas, los materiales más finos, que son de trituración, ¿sí? Lo que caracteriza a este material van a ser que sus bordes son bordes angulosos provenientes del efecto de la trituración. Y cada uno de estos, digamos, tanto el canto rodado como el material de trituración, le van a dar algunas características particulares
a las mezclas y por lo tanto conocer el material y determinar la composición de la distribución por tamaño de las partículas es muy importante, ya que esto permite evaluar propiedades de las mezclas. En función de la distribución de los tamaños vamos a obtener mezclas de mayor compacidad, es decir, más compactas, con menores espacios entre las partículas, con mayor aprovechamiento de la capacidad del ligante, con efectos sobre la resistencia, sobre las propiedades en estado fresco luego de las mezclas. Así que esta determinación de la granulometría es muy importante en el estudio del material. Para esto debemos contar con el material que vamos a analizar debe provenir de un muestreo. El muestreo debe ser lo más representativo posible, tanto de la naturaleza como de las características de los materiales que vamos a utilizar, ya sea que estos se encuentren en los yacimientos naturales para la explotación, en los depósitos de venta del material o de acopio del material, o en la obra, ¿bien? De todos ellos vamos a proceder a tomar la muestra, ¿bien? Del caso que corresponda. Para la realización de la toma de muestra, vamos a poder hacerlo de diferentes alternativas, por método manual o cuarteo, como ustedes ya lo deben haber visto con el ingeniero Barnetta en la clase teórica. El método manual consiste en tomar la muestra, efectuar con ella un cono, y este cono realizarlo, digamos, moverlo con una pala, moviendo el material, trasladándolo, formando otro cono, y así sucesivamente hasta hacerlo durante 3 veces. Una vez que en la tercera vez formamos el cono, lo que hacemos es aplanarlo para conseguir una forma circular en la superficie, como esta. Y luego que tenemos esta forma, lo que vamos a hacer es marcar 2 líneas perpendiculares, generando 4 cuartos, de los cuales vamos a quedarnos con 2 cuartos y descartar los otros 2, y a esos 2 con los que nos quedamos volvemos a repetir el procedimiento, de manera de llegar, digamos, a la cantidad de material necesario según el tipo de agregado que estamos analizando. Bien, para realizar el procedimiento del cuarteo por el método manual, se sugiere que los agregados se encuentren en estado húmedo para evitar la segregación que se produce por estar los materiales en estado seco. Bien, la otra alternativa para realizar el cuarteo, una vez obtenida la muestra, es a través del partidor de Jones. El partidor de Jones es un equipo que permite introducir material por su parte superior y tiene en general canaletas que van a repartir ese material en canaletas de número par, como mínimo 12, y lo que se logra con esto es tener separar la muestra en 2 partes iguales, ¿sí? Se repite el procedimiento las veces que fuera necesario hasta lograr la cantidad de muestra necesaria para el ensayo. Para la tarea del muestreo en el partidor de Jones, el material debe estar con la superficie seca, ¿sí? Esa es la condición. De esta manera vamos a poder obtener la cantidad de material necesario para realizar el ensayo. ¿En qué consiste el ensayo de granulometría? Como dijimos, en hacer pasar la muestra a través de una serie sucesiva de tamices. ¿Qué es un tamiz? Un tamiz es un aro metálico que tiene abierto por sus 2 caras, digamos, y lo que tiene una malla de alambre en una de sus caras de un determinado paso, ¿sí? El ancho de paso entre la malla es lo que define el número o la característica del tamiz. Hay tamices de diferentes tamaños. Lo que vamos a hacer para el ensayo es ordenarlos de manera de la mayor abertura hacia la menor abertura. El juego lo completa la tapa, que irá en la parte superior, y el fondo irá en la parte inferior para captar todo el material que atraviese los tamices y que ya no sea retenido por ellos, y la tapa se utiliza para impedir que se pierda material que puede estar, digamos, en suspensión. ¿Bien?
Los tamices, en general, se clasifican en función del tamaño de su abertura, es decir, el tamaño del espacio entre las mallas, una malla cuadrada, y como podemos ver, los tamices van de más de 100 milímetros, por lo tanto verán que las partículas gruesas pueden tener hasta ese más o menos tamaño de 76 milímetros, 51 milímetros, 38. Acá es importante, y vamos a tomar nota, resaltar un tamiz en particular que nos va a interesar, que es el tamiz número 4, ¿sí? El tamiz número 4, fíjense que tiene de altura 4,76 milímetros. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta este tamiz? Porque todo el material retenido por el tamiz número 4, ¿sí?, es lo que vamos a denominar agregado grueso, ¿sí? Es decir, que lo que denominemos como agregado grueso va a ser todo el material que sea retenido por el tamiz número 4. ¿De qué espacio estamos hablando? De un paso de 4,6 milímetros, ¿sí? Es decir, partículas de medio centímetro aproximadamente o inferior, va a ser lo que denominamos árido fino. Es decir, que todo material pasante por el tamiz número 4 es lo que vamos a denominar árido fino o agregado fino. Entonces, muy importante este tamiz, ya que va a estar presente siempre en los análisis, porque es el que divide de alguna manera la porción gruesa de la porción fina. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de árido fino? Y de las arenas en general. Fíjense que entonces lo que genéricamente conocemos como arena van a ser todas las partículas que tengan 4,76 milímetros de diámetro o menores, ¿sí? ¿Hasta cuánto? Y a 0,15 milímetros, ¿sí? O sea, 15 décimas de milímetros, o sea, el tamiz número 100. ¿Qué otro tamiz va a ser importante tener en cuenta dentro de esto en los análisis? El tamiz número 200, ¿sí? El tamiz número 200, fíjense que tiene de abertura 0,074 milímetros, menos de una décima de milímetro. Esto es lo que se conoce como partículas finas, y la norma va a limitar el contenido de estas partículas finas, porque los finos que pasan el tamiz 200 son o van a ser perjudiciales para las mezclas en general y los hormigones. Por lo tanto, bien, es un tamiz importante tener en cuenta. Bien. Bien, entonces, a través de esta serie de tamices, vamos a realizar el ensayo. Un momento, vamos a limpiar esto. Y los procedimientos para realizar el ensayo van a ser o por un método manual o por método mecánico. En todos los casos, el material, una vez tomada la muestra, lo que se hace es llevar la estufa y secarla completamente. Una vez que el material se encuentra totalmente seco, lo que vamos a hacer es proceder a armar la serie de tamices por la que vamos a pasar el material, y produciendo la tarea, digamos, de manera manual, colocando tapa y fondo en todos los casos para cada tamiz, haciendo un movimiento de manera circular para que el material atraviese. Luego el material que va quedando lo vamos haciendo pasar sucesivamente por el resto de los tamices. Tomando nota, pesando el material que quede retenido individualmente en cada tamiz. La alternativa para muestras de mayor peso, de 20 kilos en adelante, es hacerlo de manera mecánica con un equipo como el siguiente, que permite realizar el tamizado de manera mecánica. El equipo consiste en un elemento que genera una vibración mecánica, colocada en la serie de tamices con el fondo y con la tapa. Se procede a activar la vibración, esta durante 20 minutos, y una vez que tenemos
el proceso se pesan para determinar los valores de los retenidos individuales en cada tamiz. ¿Bien? Vemos hasta aquí. Si hay alguna consulta, comentario, y enseguida explicamos el procedimiento de cálculo, que es el que van a tener que realizar ustedes en el trabajo práctico que le hemos enviado. Ese procedimiento de cálculo y todo el procedimiento, digamos que en general lo hacemos en el laboratorio. Como habrán visto en el video, en el laboratorio del Sintemac tenemos el equipamiento completo para la realización de todos estos ensayos. Lamentablemente estas circunstancias no nos permiten poder realizarlo. ¿Bien? A ver en el chat, un momento. ¿Puede volver a explicar el método mecánico? Sí. ¿El método manual? Sí. ¿La característica del tamiz 100? Sí. Ahora repasamos los métodos y los tamices. En el método manual consiste en llevar el material en la muestra necesaria, colocarlo en estufa. Cuando el material está seco, a peso constante, lo que vamos a hacer es hacerlo pasar por la serie de tamices que hemos elegido para realizar el ensayo, no olvidando de colocar fondo y tapa, y luego tomando cada tamiz de manera individual con la tapa y fondo, haciendo un movimiento, digamos, oscilatorio que permita que el material pueda traspasar la porción que sea más fina y que quede retenido la porción que corresponde a la malla o al tamaño del tamiz. ¿Bien? Ese material se coloca en una bandeja y se pesa, ¿sí? Lo que necesitamos hacer es obtener el material que quedó retenido de manera individual en cada tamiz. El mismo procedimiento para muestras de más grandes o de mayor peso se puede realizar de manera mecánica con este equipo, que lo que hace es introducir un movimiento vibratorio sobre los tamices, generando el mismo efecto de que el material vaya, digamos, atravesando los diferentes tamices y permita saber, digamos, o conocer la porción, el contenido para cada uno del retenido individual para cada uno de los tamices. ¿Bien? La característica del tamiz 200, lo vuelvo a repetir, si se fijan, el tamiz 200 tiene una abertura del tamiz de 0,074 milímetros, ¿sí? Es decir, menos de una décima de milímetro. Estas partículas, que son extremadamente finas, tienen un efecto perjudicial sobre las mezclas y sobre los hormigones en general, en particular un tema de adherencia, digamos, y de la capacidad del ligante. Por lo tanto, van a estar limitadas por la norma a una cierta cantidad máxima de finos que pasan el tamiz 200, ¿sí? En general son partículas pulverulentas cuando los agregados están muy sucios, digamos, o tienen tierra o material orgánico o limos, digamos, adheridos. En realidad, para su utilización, si la cantidad de finos que tiene el material que pasa al tamiz 200, se puede exigir, digamos, el lavado del árido para eliminar esas partículas para poder ser utilizado. ¿Bien? Bueno, interesantes los videos, me alegro, sí, es la idea. Esta situación, la verdad que nos encontró eh, sin mucho material fílmico, sobre todo de las tareas del laboratorio, pero en realidad todos estos ensayos y este equipamiento lo tenemos en el laboratorio y ojalá, digamos, pronto podamos acceder a ellos para que ustedes puedan visitarlo y tomar conocimiento, digamos, tomar contacto directo con ellos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta para adicional a las que hicieron recién o alguna duda que haya quedado? No, el tamiz 100 es una referencia en particular, en general ya vamos a ver de una serie en particular de tamices, donde el último es el tamiz 100, que tiene 0,15 milímetros. ¿Sí? ¿Alguna consulta más?
Bien, entonces vamos a seguir. ¿El procedimiento en qué consiste entonces? En hacer pasar el material a través de la serie de tamices y poder pesar o poder obtener el peso del retenido individual en cada uno de ellos, ¿sí? Es decir, que hay una cantidad de material que va quedando retenida en cada uno de los tamices conforme el tamaño de la abertura de la malla. Bien, material más fino va a atravesar el tamiz, material de mayor tamaño va a quedar retenido, ¿sí? Entonces, para poder completar el análisis, lo que necesitamos es, en una planilla, registrar el número o la abertura de cada tamiz, bien, por último estará el fondo, y anotar como resultado del ensayo cuánto material fue retenido individual en gramos en cada uno de estos tamices, bien. La sumatoria de esa cantidad de material retenido individual en gramos nos dará el total de la muestra, bien. ¿Qué debemos hacer luego? Ese retenido individual en gramos, convertirlo a retenido individual porcentual. ¿Cómo se realiza esto? Haciendo la cuenta de la incidencia, digamos, de cada uno de retenido individual con respecto al total por 100, ¿sí? O sea que el valor que corresponde como porcentual será el retenido individual en gramos dividido el total de la muestra por 100. Con eso completaremos para cada uno de los tamices el valor del retenido individual. Luego, ese retenido individual habrá que acumularlo para obtener el dato correspondiente a la columna de retenido acumulado por 100. ¿Cómo se acumula? Se toma el dato del tamiz de mayor abertura y luego se van sumando los valores hacia los tamices de menor abertura y se va obteniendo el valor del material retenido y acumulado. ¿Qué significa este valor? Bueno, cuánto material de la muestra ya fue quedando retenido en los tamaños hasta aquí utilizados. Bien. Claramente, cuando llegamos al fondo, el retenido acumulado debe dar 100%, o sea, el total de la muestra, un elemento de verificación. Y luego podemos hacer la cuenta de cuánto material pasa cada tamiz. Esta cuenta se obtiene como 100 menos el retenido acumulado en el tamiz. O sea que haciendo en cada fila 100 menos el retenido acumulado, vamos a obtener el valor de pasante para cada tamiz. Bien. Si vemos un ejemplo ahora con números, esto puede ser típicamente el resultado de un ensayo. Acá tenemos tamices. Les traje un ejemplo de un material fino, una arena, es decir que es material en general pasante del tamiz número 4, por lo tanto no hace falta utilizar toda la porción superior porque vamos a ver que el material atraviesa toda la porción superior y sí vamos a tomar el ensayo a partir del tamiz número 4, 8, 16, 30, 50, 100 y el fondo, ¿sí? Si una vez realizado el ensayo hemos registrado esta cantidad de gramos como retenido individual en cada uno de estos tamices, y por último en el fondo, sumadas los retenidos individuales debe coincidir con el total de la muestra. Luego lo que vamos a hacer es la cuenta para llevar ese valor de retenido individual en gramos a retenido porcentual. ¿Cómo se realiza? Bueno, el retenido individual dividido el total de la muestra o la sumatoria por 100, ¿sí? O sea que en este caso será 0, aquí será el 15%, el 35%, el 25%, el 15%, el 8% y el 2%, ¿sí? Luego estos retenidos individuales los vamos a acumular. Para acumular lo que vamos a hacer es ir acumulando hacia los tamaños menores de abertura de tamiz. Por lo tanto, el primer tamiz acumula 0%, el segundo tamiz acumula el 15% del tamiz número 8, luego a ese se le va a sumar el 35% que retiene el tamiz número 16, 15 más 35 serán 50, luego se van a acumular 25% más que retiene
el tamiz número 30, 50 más 25 son 75, y así sucesivamente hasta lo que quedó retenido en el fondo, y como dijimos, el total del retenido acumulado debe dar 100%. ¿Bien? Luego podemos hacer la cuenta de qué material pasa por cada tamiz si hacemos 100 menos el retenido acumulado. En este ejemplo, 100 menos 0 nos da 100, 100 menos 15, 85, 100 menos 50, 50, 100 menos 75, 25, y así sucesivamente tenemos el resultado del material pasante por cada tamiz. Bien, hasta aquí tendríamos entonces los valores individuales para poder luego llevarlos a la gráfica, ¿sí? Esto es la curva granulométrica. ¿Qué es una curva granulométrica? Es la representación gráfica de la distribución de tamaños de las partículas. Bien, ¿cómo se realiza? Bueno, llevando a un gráfico que en abscisas se representa en forma logarítmica y en ordenadas en forma normal. Por lo tanto, se trata de un gráfico en escala semilogarítmica, ¿sí? En abscisas llevamos el logaritmo de la abertura de los tamices. Esto se hace para tener una distancia regular entre los tamices, ya que si no lo hacemos de manera logarítmica, tendríamos todos los tamices de menor tamaño amontonados acá cerca del 0 y recién espaciados hacia los mayores tamaños. Por lo tanto, lo que permite la escala logarítmica es que los tamices que tengan el doble de abertura que el tamiz anterior se encuentren en posición igualmente espaciados en la gráfica. Bien, esa es la ventaja de tomar el eje de abscisas en escala logarítmica. Y el eje de ordenadas representamos el porcentaje pasante, y lo que hacemos es tomar para cada tamiz el porcentaje pasante y graficarlo como un punto. Luego, uniendo los puntos con una línea, vamos a generar de esta manera lo que conocemos como curva granulométrica. La curva granulométrica entonces es la representación gráfica de la distribución de tamaño de las partículas en el agregado. Bien, vamos a hacer hasta aquí alguna consulta antes de seguir. Ustedes ya recibieron anticipadamente el contenido del práctico y la información general sobre el tema, para que lo hayan podido ver, digamos, y revisar. Si de esa lectura tienen alguna duda, alguna inquietud, o si alguno ya, digamos, intentó resolver o avanzar con el práctico, lo pueden consultar ahora. Bien. Al grupo 23 no le llegó. Bueno, vamos a revisar ahora enseguida las ingenieras, la ingeniera Monetti o la ingeniera García ya van a tomar nota. Si a algún grupo no le llegó, y vamos a revisar qué puede haber pasado. Bien. ¿Qué representan las curvas? Bueno, una vez más el gráfico. Bueno, el gráfico entonces, como les dije, se denomina curva granulométrica. Es el resultado del ensayo del análisis granulométrico. Y lo que representa es la representación gráfica de la distribución por tamaño de las partículas. El gráfico se realiza en escala semilogarítmica. ¿Qué significa esto? La escala de abscisas se representa como el logaritmo de la abertura de los tamices, y la escala de ordenadas, una escala lineal de 0 a 100, ¿sí? Por eso es semilogarítmica. En ordenadas se representa el porcentaje pasante de material en cada tamiz. La ventaja de representar en abscisas de manera logarítmica es que los tamices del doble de abertura del tamiz anterior se van a encontrar igualmente espaciados en la gráfica. Bien, permitiendo así una visibilidad más clara del resultado. Para obtener la curva, lo que hacemos es graficar para cada tamiz el par tamiz y el porcentaje pasante, llevarlo a la gráfica, cada uno, lo cual va a representar un punto en la gráfica. Luego, uniendo estos puntos con líneas,
vamos a obtener como resultado una curva que en general va a ser creciente de izquierda a derecha, digamos, en consonancia con cómo crecen el tamaño de abertura. ¿Bien? La pregunta del tamaño de dos tamices de Tyler, enseguida vemos la serie de Tyler y qué significa, y esta pregunta la respondemos enseguida, ¿sí? Las tablas hay que completarlas, no es necesario. Sí, la gráfica que recibieron ustedes o las tablas son para que los ayuden y puedan ahí mismo completar y resolver. O sea, la tabla es una tabla similar a esta, donde ustedes tienen, o sea, lo que ustedes recibieron es lo que generarían en el laboratorio una vez que hicieron pasar la muestra por la serie de tamices. Fueron pesando el retenido individual en gramos en cada tamiz, o sea que ustedes lo que obtendrían en el laboratorio son justamente la columna de los tamaños o las designaciones de cada tamiz y su retenido o la cantidad de material retenido individual en gramos, ¿sí? Esto es lo que ustedes obtuvieron como resultado. El resto es procedimiento de análisis o de cálculo. Llevar ese retenido individual de gramos a porcentual, luego convertirle el retenido individual en retenido acumulado y luego convertirlo en material pasante por cada tamiz. ¿Bien? Las tablas que tienen contienen estas columnas que los van a ayudar a poder determinar el material pasante. Teniendo el valor de la designación del tamiz y el material pasante, tendrían los pares de valores que deben luego llevar al gráfico. ¿Bien? Para obtener así la curva granulométrica. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, seguimos entonces. Otra manera de tener una idea de la finura del agregado es lo que se conoce como módulo de finura. Bien, el módulo de finura es un número que da una idea justamente de la finura o la fineza, también es conocido como módulo de fineza del agregado, pero no indica la distribución dentro de los tamaños, no indica la distribución por tamaño de las partículas. Bien, el módulo de finura, por definición, es igual a la sumatoria de los porcentajes retenidos acumulados en tamices que pertenecen a una serie que se denomina serie de Tyler o de Tiller, lo van a escuchar también, sobre 100. ¿Sí? Entonces, el módulo de fineza se define como la sumatoria del material retenido acumulado en los tamices de la serie de Tyler sobre 100. ¿Bien? ¿Cuáles son los tamices que forman la serie de Tyler? Son 10 tamices que comienzan por el tamiz 3 pulgadas, que tiene una abertura de 76 milímetros, o sea, 7,6 centímetros. Y luego, esta serie tiene la característica que el tamiz siguiente tiene una abertura del doble menor que el anterior, ¿sí? Entonces, el tamiz 1,5, 3/4, 3/8, 4, 8, 16, 30, 50 y 100. O sea, estos son los 10 tamices de la serie de Tyler. Son los valores de estos 10 tamices los únicos que deben tener en cuenta para realizar el cálculo del módulo de fineza. Bien. Como les decía, este valor de módulo da una idea de la finura del material. Van a ver que las arenas en general tendrán un módulo de entre 1,5 y 3, 3,2. Las gravas en general estarán entre 6, 6,5 hasta 8,50, 9. Y esto tiene que ver, digamos, con las características del material. Esos son valores que va en el gráfico. La pregunta, no, estos valores hay que calcular el módulo de finura del material. Enseguida vemos para el ejemplo que habíamos analizado. Vamos a hacerle la cuenta, la hacemos ahora. Entonces, si tomamos la serie de tamices, bien. Profe, se va a cortar. ¿Cómo? Que se le va a cortar justo, falta menos de un minuto.
Sí, sí, ya lo repetimos, no se preocupen. Si se corta, volvemos. O sea, hasta donde llegamos a dar, se corta y repetimos. Eh, entonces tenemos la... Bueno, entonces dejamos que se corte y damos la explicación. Mientras podemos ver que los valores para calcular el módulo, es decir, esta sumatoria de los retenidos acumulados, los vamos a tomar del ejemplo que está propuesto. Esta información se las voy a subir luego de la clase a la autogestión, o sea que las van a tener al PowerPoint. Es decir, que habíamos calculado el retenido acumulado para cada tamiz de la realización. Admitimos a los que faltan en ingresar. Bien, entonces dijimos que el módulo de finura se obtiene admitimos a los que faltan. El módulo de finura entonces se obtiene como la sumatoria de los retenidos acumulados en la serie de Tyler sobre 100. Si vamos al ejemplo anterior, teníamos para cada tamiz calculado el valor de retenido acumulado en porcentual, y lo que vamos a hacer es, para hacer la cuenta, les pido favor que quien esté utilizando la función de anotación deje de hacerlo. Es una función útil para cuando aporta algo conveniente para la clase. Por favor, sean responsables. Les decía que para el cálculo del módulo de fineza vamos a tomar los 10 tamices de la serie de Tyler. La serie se compone de los tamices que inician con el tamiz 3 pulgadas, 1,5, 3/4, 3/8, el número 4, 8, 16, 30, 50 y 100. ¿Sí? La sugerencia es que ustedes, a pesar de que haya valores que sean 0, tengan en el numerador 10 valores. Enseguida les digo por qué. Para que no cometan errores. ¿Sí? Es muy común que se olviden de esta cuestión y cometan errores. ¿Por qué? Porque fíjense que para el árido fino, en general hay valores del retenido acumulado que pueden ser 0, porque los tamices de mayor abertura no retienen ni acumulan nada. A partir de, en este caso, el 3 pulgadas es 0, 1,5 es 0, 3/4 es 0, 3/8 es 0. El tamiz número 4, si vamos a... es 0, el tamiz número 8, 15, el número 16, 50, o sea, estos son los valores que vamos a utilizar en la cuenta, hasta el valor del tamiz número 100, ¿sí? El fondo no participa, el fondo no pertenece a la serie de Tyler. Sumados los 10 valores y dividido 100 nos da 3,28, ¿sí? O sea que estamos hablando de una arena gruesa en general por este valor. Las arenas dijimos que van con valores de módulo de entre 1,5 y hasta 3,2, 3,3. ¿Bien? Este valor típicamente es de una arena gruesa. ¿Qué sucede con el árido grueso? Ustedes van a tener valores acá de retenido acumulado, y como la serie de tamices, a partir del tamiz número 4, no va a participar del análisis granulométrico, deben tener en cuenta que el retenido acumulado en estos tamices va a tener un valor de 100. ¿Sí? Si ustedes suman solamente la porción del árido grueso y se olvidan de poner los valores de 100 en el retenido acumulado de los otros tamices, este valor les va a dar con error. ¿Sí? Así que siempre asegúrense de que en el numerador tengan 10 valores que corresponden a los retenidos acumulados en los 10 tamices de la serie, y de esa manera poder determinar el módulo. ¿Bien?
¿Alguna pregunta hasta acá? No sé a qué se refería en el comentario anterior, alguien que me preguntó por un tamiz que está o que falta en la serie, no comprendí la pregunta, ¿la pueden repetir? O si quedó claro, digamos, con la explicación ahora, me avisa. ¿Profe? Sí. Profe, creo que habían preguntado por también 100. No obstante, Sí. para ver si puede repetir rápidamente la serie Taylor, porque no alcancé a entender una parte, pero sí que no alcancé a entenderlo. No lo escucho bien, si lo puede escribir en el chat, por favor. El tamiz número 100 no tiene nada en particular más que formar parte de la serie. La serie Tyler comprende 10 tamices que van desde el tamiz de abertura 3 pulgadas, 1,5, 3/4, 3/8, número 4, 8, 16, 30, 50 y 100. ¿Sí? Esos son los 10 tamices que forman parte de la serie Tyler. Las aberturas van desde 76 milímetros hasta 149 micras, o sea que 15 décimas de milímetro. Bien. El tamiz número 4, como les decía, 4,75 milímetros, es el que marca el límite entre los agregados gruesos y los agregados finos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en la serie de Tiller, como será acá en la tabla que pasaron por el práctico, hay tamiz de media y de 1 pulgada, cosa que no entrarían en la serie para hacer el cálculo. Ahora vemos el práctico. Claro, no. Los tamices de la serie son estos 10, ¿sí? Y lo listo. Que no significa Perfecto. que en ensayos se pueden haber utilizado tamices, algún tamiz que no esté dentro de la serie, pero esos tamices no van en la cuenta para la determinación del módulo de fineza, ¿sí? Claro. Sí, los tamices que se utilicen se cargan en la tabla y se grafican, solamente que los únicos valores que se toman en cuenta para el cálculo del módulo de fineza son los que pertenecen a la serie. ¿Bien? Bien, listo. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? Bien, si alguien tiene alguna otra pregunta, lo puede hacer por el chat. El próximo concepto que vamos a ver es el de tamaño máximo, ¿sí? Un valor importante que define también que se define como característica de los agregados es lo que se conoce como tamaño máximo, y por definición se dice que es el tamiz de menor abertura por el cual pasa o tiene un pasante del 95% de la muestra o más, ¿sí? Esto es importante porque es un valor que se va a utilizar después como dato o como variable en la fórmula para dosificación de mezclas y de hormigones. Y para que aclaremos el concepto, vamos a verlo con un ejemplo. Si tomamos como ejemplo una parte de datos de una serie, de un análisis granulométrico, acá tenemos, por ejemplo, el tamiz 3 pulgadas con un pasante de 100%, el tamiz 1,5 con un pasante de 96% y el tamiz 3/8 con un pasante de 87%, ¿sí? Por definición, el tamaño máximo, entonces, dijimos que es el tamiz de menor abertura por el cual pasa el 95% de la muestra o más, ¿sí? Podemos ver que en este caso, tanto en el tamiz 1,5 pulgada como en el tamiz 3, ¿sí? El pasante es mayor el 95% o más, ¿sí? Pero el tamaño máximo para este agregado va a ser 1,5 pulgadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el de menor abertura por el cual pasa el 95% o más.
Por el tamiz 3 pulgadas también pasa el 95% más, pero no es el de menor abertura por el que ello sucede. Entonces, en este caso, el tamaño máximo para este agregado será el tamiz 1,5 pulgadas. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, comentario? Ustedes también tienen que determinar el tamaño máximo, tienen que determinar, realizar la gráfica, la curva granulométrica para ambos áridos, para el árido grueso, para el árido fino, calcular los módulos de fineza y calcular los tamaños máximos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si podemos repetir lo último. Bueno, repetimos. Entonces, el tamaño máximo se define como el tamiz de menor abertura por el cual pasa el 95% de la muestra o más, ¿sí? Si lo vemos en un ejemplo, aquí tenemos resultados de una porción de un análisis granulométrico para poder hacer el análisis, y aquí tenemos por el tamiz 3 pulgadas, el pasante es del 100%, por el tamiz 1,5 pasa el 96% y por el tamiz 3/8 pasa el 87%, ¿sí? La pregunta es, ¿cuánto es el tamaño máximo en este agregado? Bien. En este caso, el tamaño máximo va a ser 1,5 pulgada, porque el pasante es 96%, ¿sí? O sea, este es el tamiz de menor abertura por el cual pasa el 95% de la muestra o más. Por el tamiz 3 pulgadas también pasa el 95% de la muestra o más, pero hay uno de menor abertura por el cual también pasa el 95% o más. En el de 3/8 no llega a pasar el 95%. ¿Bien? Si el tamiz de 1 pulgada sería de 95, sí, 95 o más, o sea, 95 vale como límite. Si tiene 95 o más, justo sería ese en este caso. Es decir, que si en lugar de 96 fuera 95, también este sería el tamaño máximo. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces vamos a ver la duda que podía haber en el práctico. Vamos a abrir el práctico. Ustedes tienen para resolver, bueno, tienen que describir el método, para eso tienen acompañar la norma, más todo el procedimiento y el video que está bastante explicativo, digamos, del procedimiento. Y tienen las planillas, como les decía, las planillas ya tienen las columnas preparadas para que ustedes puedan hacer las cuentas. Tienen el retenido individual en gramos, en este caso, de la muestra. Tienen que calcular los retenidos individuales en porcentuales, acumularlos y calcular el pasante. Con este par de valores, abertura del tamiz y pasante, van a poder venir al gráfico en la escala semilogarítmica y realizar el trazado, ¿sí?, de la curva. Esto tienen que repetirlo para ambos áridos, ¿sí? Además, tienen que calcular el módulo de fineza, ¿sí?, sumando los retenidos acumulados en la serie. Tienen que tener en cuenta los tamices que no pertenezcan a la serie, no deben sumarlos. Acá tiene que haber 10 valores en el numerador y tienen que calcular el tamaño máximo. Sí, en realidad pueden llevarlo a valores de números enteros. O sea, acá está con decimales porque es la cantidad, digamos, en gramos.
pero cuando pasen a porcentaje, redondeen al entero más próximo directamente. Bueno, grupo 23, si está Malena o Roxy, Buenas tardes. lo podemos revisar. ¿Qué pudo haber pasado? Sí, buenas tardes, Fabián. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Malena? ¿Qué Bien, tal? Sí, bien. lo revisamos y cualquier cosa se lo estamos reenviando enseguida. Ahí dice que le llegó. Ah, recién llega. Bueno, sí, ya lo habíamos Porque nosotros enviado. chequeamos y hoy a las 8 de la mañana le enviamos la información donde tienen el cuestionario, o sea, las tablas que es lo que está mostrando usted, la norma, el apunte de la cátedra y el video del laboratorio. Bien. Bien, revisen por favor y eventualmente nosotros vamos a revisar también, pero fueron todos enviados hoy temprano. Bien. El tamaño máximo es el porcentaje pasante, sí. El tamiz de menor abertura por el cual pasa el 95% de la muestra o más. Está referido al pasante. Bien. Sí, Grupos cuando 33 y describen... 32, perdón, Sí, revisamos también. sí, ok, bueno. Cuando describe la norma, sí, es que describir el procedimiento con sus palabras, sí, digamos, la norma está como referencia, pero ustedes lo que tienen que hacer es describir el procedimiento del ensayo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda sobre el práctico en general, digamos, sobre la información que le hemos enviado? Tendrían los elementos para resolverlos, las planillas están bastante completas, son las planillas de uso normal en el laboratorio. El trabajo práctico 2, ¿cuándo enviamos la corrección? Malena, Mañana. ¿podés hacer algún comentario? Sí. Mañana. Sí, Bueno. mañana vamos a estar enviando las correcciones del trabajo práctico número 2 de todos los grupos. Ya están corregidos, solamente que lo vamos a enviar mañana. Bien. Si pueden hacer gráfico en Excel, sí, claro, sí, pueden armarse, es más, sería bueno que puedan armar ustedes cada grupo su planilla, de paso ya les queda, digamos, armada, pueden seguir ese formato o darle el que a ustedes les guste, y sí, claro, pueden graficarlo ustedes. Tengan en cuenta siempre que la gráfica es semilogarítmica, ¿no? En abscisas va el logaritmo de la abertura del tamiz, y en ordenadas el porcentaje pasante entre 0 y 100. Bien. ¿Alguna otra duda que puedan tener? Sí, logaritmo natural. Voy a hacer un comentario más. ¿Cuál es la importancia de graficar o de representar entonces la distribución de tamaños de las partículas del agregado en la curva anulométrica? Pregunta. Bien, sí, ahí aclara la ingeniera García, es que a los grupos que no hayan recibido la información, los vamos a revisar, pero ya salió la información para todos. Les decía entonces que es importante poder graficar o poder tener la representación gráfica de la distribución de tamaño de las partículas, porque como vamos a ver, la norma establece curvas límites para los agregados. Estas curvas límites establecen tamaños, voy a graficar hipotéticamente las curvas límites que establece la norma, pero las curvas, hay una curva límite de utilización, es decir, cuando los áreos se encuentran dentro de esas, con granulometrías dentro de estas curvas límites, significa que pueden ser utilizados.
Esto significa que el ario tiene una granulometría continua y que su distribución es conveniente para la fabricación de esa mezcla o del hormigón. Habrá una curva límite superior y una curva límite inferior, y esta variabilidad entre las curvas límites que se permite es por las características regionales de la disponibilidad de áridos en general, ya que, como van a ver, no es lo mismo las arenas, por ejemplo, que tenemos en el caso de Córdoba. Las arenas, como dijimos, vienen, las arenas naturales, vienen por desintegración o erosión de las rocas. Al estar los ríos de Córdoba, ser ríos de montaña en general y estar próximos a la zona alta, que es donde se inicia la generación de la erosión, las arenas no han tenido suficiente recorrido como para achicar el tamaño, y en general van a ver que las arenas de Córdoba son arenas gruesas, ¿sí? A medida que los ríos tienen mayor desarrollo, por ejemplo, las arenas del Paraná o del río Uruguay, van a ver que mayormente en esa zona se dispone de la fracción muy fina, ¿sí? O sea, las arenas en general son muy finas en esa zona. Por eso este rango de utilización o dentro del cual se puede utilizar el material. ¿Qué sucede cuando no contamos con material que esté dentro de las curvas límites? Bueno, lo que vamos a tener que hacer es mezclar eventualmente al material, a la porción de arenas a la arena que sea muy fina, vamos a tener que mezclarle con arena más gruesa para hacer que el material resultante se encuentre dentro de las curvas permitidas por norma para su utilización. La próxima clase, el tema que vamos a ver es mezcla de áridos, es decir, cómo realizamos la mezcla para hacer que dos o más agregados que no cumplen dentro de su fracción propia, con la distribución admitida por norma, puedan mezclarse con otro material y así hacer que se encuentren dentro de las curvas o de los tamaños permitidos, con buena continuidad para poder ser utilizados en la fabricación. ¿Bien? Esta es la importancia entonces de realizar, digamos, la representación gráfica y conocer la distribución de los tamaños de las partículas. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? Bueno, si no tenemos más consultas, esto fue entonces el tema de granulometría. ¿Cómo era? Si es continua, no entiendo la pregunta, digamos. Caterín Ventura, ¿me puede repetir o reformular la pregunta? Así le puedo dar respuesta. Vamos a colocar de nuevo. Una curva continua es una gráfica continua, es una gráfica que, sí, en realidad la granulometría debe ser continua, es decir, que debe haber una composición de tamaños, digamos, con una buena distribución que permite que las partículas de menor tamaño ocupen los espacios que se encuentran entre las partículas de mayor tamaño, y así sucesivamente. De eso se trata una curva de granulometría continua. Podemos ver que si cuando ustedes grafican, en alguna porción obtienen algún trazado horizontal, ¿sí? Significa la ausencia de la composición de esos tamaños, ¿sí? Suele pasar que de acuerdo al origen del yacimiento, digamos, donde se encuentren los agregados, podrá haber predominancia de una u otro tamaño y podrá haber tamaños que falten directamente en esa continuidad de la granulometría. Para ello es que lo que vamos a hacer, o tener como alternativa, es realizar la mezcla con material o con otro agregado que tenga la porción faltante y de esa manera poder obtener una granulometría continua.
Tenemos que incluir instrumentos. Sí, siempre en el procedimiento de ensayo lo que sugerimos es que, digamos, haga una descripción del material necesario, del instrumental necesario y del procedimiento propiamente. Sí, es conveniente. Bien, bien. ¿Alguna otra pregunta? Al mismo mail desde donde reciben la información, el mail de tecnología de los materiales, el mail de la cátedra. Allí pueden consultar. A las clases que graba, profe, ¿la está subiendo a algún lado usted o no? Sí, no, no lo subí todavía, pero ya lo vimos con el ingeniero Barneto, lo está subiendo directamente a través de eh, Del de aula YouTube. virtual. Una alternativa era generarla. Sí, del aula virtual. Una alternativa era generarla, digamos, llevarlas a YouTube, pero creo que lo vamos a hacer directamente así, digamos, con el formato a través del aula virtual. Yo lo estoy preparando, en estos días los vamos a subir. Sí, sí. Ya están las del teórico y vamos a agregar las del práctico al aula virtual. Lo subo ahora luego de la clase.